El sentimiento bético ha sido calificado siempre como una particular filosofía de vida, enraizada sobre todo en Sevilla y en Andalucía, pero extendida por todos los rincones del planeta. Arte y sentimiento se fusionan en lo más hondo de cada bético, en una filosofía cuyo fin último no es otro que ensalzar la fidelidad a unos colores que jamás podrán abandonar. El orgullo bético es un fenómeno único e incomparable, que trasciende mucho más allá del estadio verdiblanco. Es más, yo puedo decirte que en el Betis hay muchísimos seguidores y simpatizantes, no te digo aficionados porque no lo son, en la época de mi generación, mucha gente que defiende al Betis, que llora por el Betis, que sufre por el Betis, y no han visto un partido de fútbol en su vida. Y es que el Betis de cada bético exige sufrimiento y gozo, sin términos medios, y el temple suficiente para acompasar con entereza venturas e infortunios. El Betis es sentimiento. Parodiando a Unamuno podríamos hablar del sentimiento bético de la vida, algo muy por encima del propio significado futbolístico, que sale de los adentros de quienes sienten los colores verdiblancos para unir sus propias alegrías y desengaños con los del equipo, asumir el senequismo del man que pierda y disfrutar el estallido de felicidad que conllevan sus éxitos. Nosotros decimos que esto es más que una religión, que aquí impera el sentimiento, que si no quizás el Betis no existiría. Cuando los peores momentos que ha tenido el Betis siempre sale alguien. Ahora en este tiempo le ha tocado la Opera, ¿no? Pero un momento en que salió Pascual Aparicio, e incluso yo la acompañaba, porque ya era mayor, ¿no? Y momentos terribles, momentos de no tener ni secretaría, ¿no? Pero en fin, siempre como el ave fénix se sale de las cenizas, ¿no? La afición del Betis puede reír o llorar según vaya el partido, pero tiene muy claro que siempre habrá amaneceres verdes aunque los días sean muy negros. Es un Betis que asombra o decepciona sin saberse nunca ni cómo ni por qué. Solo dicen, lo entiende su afición, aunque también dicen que no hay quien entienda a esta. Una afición que siempre supo estar con él, aunque él no estuviera para nadie. ¿Qué es el Betis? Encontraremos tantas respuestas como béticos haya, pero con un denominador común: el sentimiento de un nombre que estalla en la garganta cuando lo imposible resulta posible, o al revés. Lo ha dicho mucha gente, ¿no? Es que el Betis es distinto a todo, es completamente distinto. La afición del Betis es distinto a todo y la gente del Betis es distinta a todo. Y eso ya no es que lo digamos los que hemos ido algo dentro del club, lo dicen las personas de fuera y aquellos que lo pueden decir objetivamente sin estar mediatizados. El Betis es una manera de pensar, de vivir, de sentir distinta, y eso ha sido lo que ha hecho que el Betis renazca 4 veces de sus cenizas. Y cuando decían el Betis puede desaparecer, yo decía para mí dentro, el Betis no desaparece nunca. Mientras haya un bético, el Betis no desaparece nunca. El beticismo nace en un lugar muy especial, Sevilla, una ciudad de tradiciones arraigadas dotada de una rica y compleja cultura, en la que la filosofía bética encuentra acomodo de forma natural. Un miembro de mi familia. Mi familia y el Betis y mi esperanza betriana, eso es para mí, es mi vida. Yo vivo para el Betis y toda mi ilusión de mi vida, yo lo único que le pedía a Opera, decía: Manuel, que me voy a morir y no lo voy a ver en primera. Y me dijo: tranquilo, que sí, que te lo voy a dejar en primera. Se dice que ser bético es una forma de vida que le hace a uno crecerse en la adversidad, escapando de la lógica, aun cuando la procesión vaya por dentro. Y ser capaz también de celebrar los mayores éxitos con el espíritu crítico de una afición tallada durante años en el sufrimiento. Vivencias, recuerdos y situaciones convertidas ya en leyenda. Definir al Betis nadie se ha atrevido hasta hoy día prácticamente al hacerlo. Dicen que si el Betis es un sentimiento, una doctrina, una religión, no sé. Yo me atrevería a definir al Betis con unas palabras diciendo que el Betis es la imagen terrena de lo divino. Es un equipo que goza de esas excelencias que no supera ningún otro equipo de los que hay actualmente y que tan pronto sube a la cima como baja, o sea, que sube a la cima como baja a la cima, ¿no? Es un equipo de altibajos,
lo mismo puede hacer una faena esplendorosa que irse prácticamente a lo más bajo de los infiernos. Una afición que se vuelca con el equipo, convirtiéndose en aliento que empuja a los jugadores en una lucha por el triunfo, y que aunque a veces no se logre, sabe recompensar su esfuerzo con un cariño muy especial que sale de lo más profundo del corazón. Que el Betis es otra cosa, el Betis es un sentimiento. Esto es lo que yo siempre he dicho y lo mantengo. El Betis es otra cosa. El Betis se lleva, o sea, que el Betis no se apunta a uno. Se lleva en la sangre, se nace bético. Yo con personas que han vivido toda su vida en Santander, o en Vascongada, o en Vizcaya, y vienen por circunstancias de vida, se residen en Sevilla, y no digo que no sean también sevillistas, pero la mayoría son béticos, y sienten el Betis. Y yo digo siempre que Dios lo predestinó, cuando lo bautizó, le digo, tú vas a ser cristiano y bético. Los béticos saben aguantar en las derrotas y celebrar en las victorias con elegancia y deportividad. Dicen que el lema del man que pierda nació de un corazón herido. Y hoy, en tiempos de júbilo y optimismo, el lema también ha cambiado. Cuenta la historia que Antonio Tenorio el Viejo, que tras ser jugador del equipo vivía en las mismas entrañas del estadio como empleado, se negaba a moverse de allí a pesar de las obras de reforma del Villamarín para el Mundial del 82. No conseguí que Tenorio dejara el campo. Él tenía su casa allí y no había manera de que se fuera. Me lloraba y me sentía impotente ante aquella fuerza de persuasión de Tenorio, y entonces lo que hice es comprar una roulotte. Le puse la roulotte dentro del estadio y tuvimos que llamar a unos ingenieros de minas con una precisión exquisita y con un rigor científico absoluto, capaz de volar el campo sin que le cayera ni una sola piedra en la cabeza a Tenorio. Eso lo recuerdo con mucho cariño. El Betis fue también en aquel año el único capaz de arreglar toda una huelga de la construcción que ponía en peligro el buen final de las obras del campo. El presidente Mauduit hubo de reunir a empresarios y trabajadores en la misma sede del club de la calle Barajas. La huelga se arregló, el Betis salió triunfante, acabó aquello sin crispaciones, hubo comentarios jocosos, mereció la atención incluso de medios de comunicación en el extranjero, tuvo una trascendencia fuera del ámbito nacional. Lo que le pasa siempre al Betis es universal. Y sin embargo, el comienzo de liga estaba encima y el equipo debió jugar fuera del Villamarín sus dos primeros partidos en casa. Lo hizo en el Sánchez Pizjuán, en casa de un Sevilla presidido entonces por Eugenio Montes Cabeza. Me prestó el campo del Sevilla 2 partidos. Eso es un hecho insólito que demuestra que el Betis no sería el Betis si no fuera por el Sevilla y viceversa. Necesitamos ganarle a alguien y uno de ellos es el Sevilla. La afición bética reconoció, como no, el gesto del eterno rival. Pero también hubo quien no vio razón para cambiar sus costumbres. Es el caso de Ventura Castelló, un bético que ya es historia y que iría a Heliópolis aquellas tardes con su pequeño transistor para ver desde la soledad de los cascotes a su Betis. Porque muchas veces el Betis se sueña más que se ve. Este Betis, el Betis de cada bético, ha estado en las cumbres y en los sótanos. Ha pasado del cero al infinito. Ha tocado techo y ha sufrido suelo. Ha ido a Rusia y en ocasiones no ha pasado de Utrera. En realidad, el club verdiblanco es ya campeón de todo lo que se puede ser en el fútbol español. Pero es en los peores momentos cuando la afición bética saca de muy adentro la capacidad para alentar al equipo con esa filosofía tan especial. El club no perdió el apoyo de sus seguidores ni siquiera en aquellos largos y difíciles años de la tercera división. Fue entonces cuando comenzó a fraguarse una fidelidad que perdurará ya eternamente. Aguantar 7 años en tercera división con el equipo rival, el Sevilla, en primera, y ir a esos campos de Utrera, de los campos de aquí de Lecia, con la tortillita y eso,
y gozar en esos campos y no temerle a nada y estar 7 años en tercera división, eso vale mucho. Pero el Betis siempre ha luchado por corresponder a su hinchada. Así, en las épocas gloriosas, la afición vitoreó al club de sus amores con extrema alegría. Era el momento de desatar la euforia que tanto anhelaba, porque cuando el equipo obtuvo triunfos, la entrega de la afición fue digna de elogio. Los jugadores veteranos que han militado en el Betis dan fe del reconocimiento de todo el beticismo hacia ellos. Yo por eso tengo tanto ahora también por el Betis. Si no me hubieran tratado bien, no tendría lo que tengo ahora por ellos. Porque yo, para mí, cuando ganan me dan una satisfacción, en cambio cuando pierden, pero a mí desde luego ya te digo, me han tratado de maravilla. En los instantes de grandeza deportiva, la masa social verdiblanca alienta a su equipo de forma desinteresada. Cuando los béticos disputaron y ganaron la final de Copa del 77, fueron muchos los que quisieron vivir de cerca la hazaña. El recibimiento a los campeones fue inolvidable, con pasajes que siempre recordarán los protagonistas de la final. Desde luego era impresionante ver cómo tuvo que parar ese avión, porque la masa humana del Betis iba hacia el avión desde las mirillas esta redonda. Bueno, era impresionante, ¿no? El avión tuvo que parar muchísimo antes de que le tocaba, porque si no se llevaba la gente para adelante, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, yo recuerdo que la camisa que llevaba, bueno, yo llegué prácticamente sin botones. Allí parecía que íbamos a ir al campo, allí nadie se enteró de qué pasaba, porque es que la gente nos cogía uno para un lado, otro para otro. Bueno, prácticamente yo no me acuerdo si me vine con el Naola, me vine en taxi, en autostop. Yo lo que sé es que dejé de ver a la gente del Betis, a los compañeros y directivos y tal, y ya hasta que ya nos llamaron por teléfono diciendo los actos que había, la verdad que el recibimiento que tuvimos aquí fue impresionante. En los últimos años, la afición verdiblanca también ha tenido la suerte de gozar con nuevos triunfos que engrandecen la historia del Betis. Sufridora como pocas y defensora a ultranza de sus colores, la hinchada bética es catalogada como una de las más singulares del mundo. Afición y jugadores tratan de unir sus esfuerzos por el bien del Betis. Entonces yo, cuando me ponía las barras y me ponía las camisetas rayadas, pues para mí no había otro color nada más que el verde y el blanco, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha sido el premio justo de que esa gente ha entendido lo que yo daba en el terreno de juego, y esa unión que teníamos tan personal y ese feeling, ¿no? Porque había un feeling muy especial. Y de hecho, como tú bien dices, cada vez que yo consigo un gol, tanto la gente como yo, pues era una unión muy importante, era un sentimiento mutuo por las dos partes de sentimiento, de alegría, ¿no? De festejar que realmente pues el Betis estaba consiguiendo las cosas que nosotros deseábamos, ¿no? Y yo creo que esa gente pues me ha tratado personalmente muy bien, y ya te digo, aunque echaba el balón fuera muchas veces, pues me aplaudían y me animaban, porque sabían que a lo mejor la siguiente pues podía tener la oportunidad de conseguir el gol y por lo tanto la felicidad que tanto deseábamos. La historia relata que en el Semiramis, aquel barco que devolvió a los españoles prisioneros en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, retornaron muchas personas que lo primero que hacían era preguntar por sus familias, a las que hacía muchos años que no habían visto. Sin embargo, se cuenta que una de ellas sorprendió a todos al querer saber antes de nada si el Betis aún continuaba en la tercera división. La anécdota refleja el sentir popular de un club al que se recuerda en la lejanía y que permanece imborrable en la memoria de todos los que respiran en verde y blanco. El afecto al Betis en tierras lejanas también lo sentía Luis del Sol durante su aventura italiana. El mito bético siempre se mostró agradecido por el trato y cariño recibido en su estancia en Italia, pero de vez en cuando le recordaba a su hijo que nunca olvidara al Betis, que era realmente lo suyo. Lógicamente que a mi hijo, pues, lo mismo que yo en Madrid, vivía fenomenal, en Italia, extraordinario, me vine a Sevilla.
porque quiera o no quieras, me tira esto. Y lógicamente a mi hijo, pues cuando estábamos allí, que él venía algunas veces al campo, o me lo llevaba yo porque veía que había posibilidad de que pues, pudiese estar un poco por allí, ¿no? Y le decía que sí, que estamos fenómenos que nos tratan extraordinarios, y esa es la realidad, pero que no se olvidara del Betis, le jugaba al fútbol. De hecho, cuando salió el que empezó a jugar un poquito al fútbol, pues lo metí también los juveniles del Betis, ¿no? Yo le pido de veras, pongan letras de oro, viva el Betis aunque pierda. Viva el Betis aunque pierda. A primera división, Merca. Soy bético porque en este mundo hay que saber perder, ¿comprende? Y tener dignidad. El Betis es el mejor equipo del mundo. El Betis es más grande que hay en España y en Europa. Eso no hay quien pueda con él. Eso no hay quien pueda con él. Tiene una afición que no la hay en el mundo. El Betis en Sevilla y la tierra de María Santísima son la misma cosa, ¿eh? Sevilla. Bien. El Betis y Sevilla. ¿Dónde va? Que dice que Juan 23 decía que los béticos nacían, no se hacían. Por su solera y categoría, el Betis quedará en primera como el mejor de Andalucía. Vamos a ser campeones de la Copa del Rey, como hace ya unos pocos de años. ¡Viva el Betis, aunque pierda! No, que no pierda. Con 2-0 en el Villamarín, le metemos 5-0 en el Villamarín, le metemos 5-0. Con qué salero que la afición del Betis, con qué salero que la afición del Betis es la mejor del mundo entero. El Betis puede presumir de ser una de las entidades que cuenta con un mayor número de peñas. El club de Heliópolis despierta un cariño impresionante en todos los puntos de Andalucía, algunos de España e incluso en el extranjero. Bueno, en Sevilla, entre todos yo sé que son más de 200, pero que hay peñas del Betis en Alaska y en Yugoslavia, o sea, que los soldados que allí han hecho una peña, ¿no? Son muchos los que llevan consigo al Betis. Hombre, para mí es una cosa especial, para todos. Hemos estado en primera, hemos estado en segunda, hemos estado en tercera y en todo lo he visto yo. Y siempre, nunca he dudado del Betis. Actualmente el Betis tiene más de 125 peñas que de una forma u otra ofrecen su apoyo al club. La peña femenina Ureña es una de las más originales al estar integrada por mujeres. Hay muchas que en fondo, en Gol Norte, normalmente pues vamos a estar casi todas en Gol Norte y nos apiñamos, nos agrupamos y lo pasamos bien. Algunas insignias, cantamos algunas cosas, pero pasarlo bien, ¿no? Y sobre todo que nos vean juntas y más que nada carácter lúdico, pasarlo sobre todo muy bien. Como somos también un grupo de amigas, pues vamos todas juntas y estamos todas juntas. Pero el equipo verdiblanco se deja querer allá por donde pasa. La presencia de estos grupos no se limita a Andalucía, sino que también encuentra aficionados que sienten los colores en otros muchos lugares, como por ejemplo Valladolid. Pues también nos da alegría, por ejemplo, nosotros en Francia, cuando vamos, que hay sevillanos por allí que se creen que es el Betis de Sevilla. Entonces, cuando nos encontramos de que decimos que no somos de Sevilla, que somos de Valladolid, pues los hombres se caen un poco, pero luego dicen, bueno, siendo el del Betis, mal que pierda, tiramos todos para adelante y todos vamos con la misma nave. El grito de guerra era de las películas de Cifesa, ese de bien por el Betis, bien, 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 bien. La
pasión por el Betis es algo que se aprende desde los primeros años de vida. Vestidos con los colores verdiblancos, los niños reciben de sus mayores el cariño hacia un club para que luego lo transmitan generación tras generación. La semilla de la afición es cuidadosamente mimada para que el Betis nunca pierda uno de sus soportes fundamentales, el de una hinchada que es aleccionada muy pronto para guardar fidelidad al club. Algunos con más ilusión que otros, los componentes del futuro verdiblanco pisan el césped del Benito Villamarín para retratarse con sus ídolos. Mientras muchos sueñan con la idea de vestir algún día la camiseta del primer equipo, otros se conforman con estar cerca de aquellos que representan a una entidad histórica. Este escudo bético que aparece en la Antártida es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el aficionado verdiblanco a universalizar su pasión. La simbología del Betis aparece en las más variopintas manifestaciones de la vida. Incluso en esquelas, tarjetas de visita y estampas de la primera comunión se hace referencia al Betis en perfecta combinación con el sentido del humor. Hay quien hasta se llevó a su casa el trozo de su localidad en el antiguo campo. Nacido en tierra donde apareció el toreo, este Betis casi centenario también tiene su paralelismo con la misma historia de los toros. Según esta comparación, hay unas cuantas figuras que guardan semejanzas con el propio ser verdiblanco debido a sus trayectorias. Esta genealogía taurina arranca con Rafael Gómez Ortega, el Gallo, e Ignacio Sánchez Mejías, que fue presidente de la entidad. Rafael el Gallo era capaz de pasar de una faena imposible a la más absoluta desilusión. Como el Betis, que ganaba la Liga en 1935 y poco después sufría una travesía agónica. Y entonces pasa como pasaba contaban de Rafael el Gallo, que se tiraba de cabeza al callejón. Bueno, por medio a lo mejor cuando tiene todo bueno es cuando mete el petardo. Y así será toda la vida, y así es como yo lo he conocido y así creo que será siempre. Cuando el divino calvo dijo adiós a los ruedos, encontró en Joaquín Rodríguez Cagancho su nuevo espejo. El gitano de la trianera calle Evangelista hizo de sus altibajos toreros lo que se llamó caganchismo, algo así como la versión torera del Manquepierra. Cagancho podía poner boca abajo una plaza de toros o recibir un diluvio de improperios. Así, de éxito en éxito y sin olvidar los fracasos, perdura en la historia de la tauromaquia al igual que el Betis en la historia del fútbol. Y de Cagancho a Curro Romero, de Triana a Camas para tener la maestranza como punto de referencia, y Palmera abajo, Heliópolis y el Benito Villamarín. En la estirpe del fútbol y el toreo llega otra generación de arte con Curro Romero, que empezó a despuntar cuando el Betis andaba por la segunda división. El faraón, tanto por sus genialidades como alborotos, fue identificado con un equipo de fútbol que seguía su mismo camino. Así nació el Curro Betis, entre sedas y oros, alternándose con franjas verdes y blancas. No, el Betis no se puede definir, o sea, yo creo que el Betis es increíble. Pero además yo he vivido muchas épocas en el Betis, ¿no? Muchos años en el Betis, ¿no? Y lo de ahora es increíble, o sea, porque yo he visto afición en el Betis, de cuando, por ejemplo, de haber descendido y luego haber un ascenso, ¿no? Haber ganado Carranza, haber sido campeón de Copa, todo eso he tenido la gran suerte de vivirla, ¿no? Pero lo que hay, el ambiente que hay ahora mismo y la cantidad de béticos que hay ahora mismo de chavales, es increíble. Lo de ahora es increíble. Es un Betis que para muchos béticos está así de claro, así lo definen y así lo sienten. Voy al Betis como el que va todos los domingos a ver a un amigo. ¿Es que se va a ver a un amigo para pedirle algo? No,
Se va a verlo sin más. Me puedo enfadar porque pierde. Entristecerme sí, pero enfadarme porque a un amigo le ocurra una desgracia pasajera, jamás. Voy a verlo y le pregunto cómo está. Unas veces estará mejor y otras peor, pero ahí estará siempre. Nunca tendré que pedirle nada más que su amistad, y esa ya la tengo.